En un triángulo ABC, el ángulo B es el triple del ángulo A y el ángulo C es la suma de los otros dos ángulos. ¿Cuánto miden cada uno de los ángulos del triángulo? Antes de empezar a resolver el problema vamos a analizar un poco. Si nos fijamos nos está hablando de un triángulo que lo vamos a llamar ABC y lo vamos a llamar así por los vértices con los cuales se forma el triángulo. Luego nos dice que el ángulo en el vértice B, que es este de aquí, es el triple de A. Esto significa que este de aquí es 3 veces el ángulo de acá. Y luego nos dice que el ángulo C es la suma de los otros dos ángulos. Es decir, este ángulo de aquí es estos dos ángulos sumados. ¿Sí? Y entonces nos piden calcular cada uno de los ángulos del triángulo. Así que por favor resuélvanlo en su cuaderno y ya que lo hayan resuelto regresan al video a analizar las ideas. Bueno, vamos a utilizar entonces las condiciones que nos va dando el problema en su redacción. Aquí nos está dando una condición y aquí nos está dando la otra condición. Y antes de empezar, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Entonces aquí le voy a poner el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos va a dar siempre 180 grados. Y no sabemos cuánto mide cada uno, pero sabemos que si lo sumamos los tres nos tiene que dar 180 grados por fuerza. Pero bueno, entonces aquí tenemos nosotros nuestra primera condición. Luego la segunda condición nos dice que el ángulo B es el triple del ángulo A. Entonces aquí le voy a poner el ángulo B es igual a 3 veces el ángulo A. Y luego la tercera condición nos dice que el ángulo C es la suma de los otros dos ángulos, es decir, la suma del ángulo A más el ángulo B. Y nosotros sabemos que el ángulo B, aquí lo tenemos, es 3 veces el valor del ángulo A, entonces lo podemos sustituir de una vez aquí. Entonces vamos a tener que el ángulo C es una vez el ángulo A más 3 veces el ángulo B. Entonces, si nos fijamos, si sustituimos los valores que tenemos en la ecuación 2 y en la ecuación 3, los sustituimos en la ecuación 1, vamos a poder determinar esos valores. Entonces, vamos a sustituirlo. Sabemos que el valor, aquí lo voy a poner en la ecuación 1, el valor del ángulo A, pues no lo sabemos, pero si nos fijamos todo está en función de A. Entonces vamos a dejarlo así. El valor del ángulo A más el ángulo B es 3 veces el ángulo A. Entonces lo voy a poner así tal cual, 3 veces el ángulo A. Y luego el ángulo C pues va a ser una vez más 3 veces, 4 veces el ángulo A. Y todo esto nos va a dar 180 grados. Y un ángulo A más 3 veces el mismo ángulo A más 4 veces el ángulo A, vamos a tener 8 veces el ángulo A. Y esto es igual a 180. Y entonces lo único que tenemos que hacer es dividir 180 entre 8 para obtener el valor del ángulo A. Si lo hacemos así, haciendo la división, nos va a dar un número en decimal, o lo podemos dejar expresado como una fracción. Es exactamente lo mismo. Yo lo voy a dejar con números decimales para no tener que estar batallando ahorita escribiendo fracciones aquí adentro de la figura que está un poco pequeña. Entonces, si hacemos esa división, nos va a quedar que el ángulo A es 22.5 grados. Entonces aquí lo voy a poner, este es de 22.5.
Y luego, pues ya para obtener los valores de B y de C, lo único que voy a hacer es sustituir el valor de A en las otras dos ecuaciones, en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Y en la ecuación 2 sabemos que el ángulo B es 3 veces el ángulo A. Entonces para el ángulo B, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 22.5 grados por 3, lo cual nos va a dar 66 más 1.5, 67.5 grados. Entonces aquí lo voy a poner 67.5 grados. Y entonces en la tercera ecuación, el ángulo C nos dice que es la suma de los otros dos ángulos. 67 más 22 son 79 y 0.5 más 0.5 es 1 y 89 más 1 serán 90. ¿Sí? 67 más 22 son 89 y 90, sí. Entonces, si este ángulo de aquí mide 90 grados, significa que el triángulo es un triángulo rectángulo. Ok. Y entonces pues ya sabemos cuánto mide cada uno de los ángulos internos de este triángulo. ¿Sí? Aquí le voy a poner el ángulo C. Es 67.5 más 22.5, lo cual es 90 grados. Y entonces aquí tenemos el valor de C. Y acá tenemos el valor de B. Entonces espero les haya gustado el problema. Espero le hayan entendido. De todas maneras, cualquier duda me lo ponen en los comentarios y con mucho gusto les ayudo.